Colegas congresistas, las percepciones diversas de la ciudadanía sobre el actuar del Parlamento, los procesos vinculados a corrupción que lamentablemente han manchado la política de nuestros días, las críticas a veces mordazas contra el Congreso de la República, entre otras, todas ellas hayan sido reflejo de la realidad o manifestado subjetividades, han puesto en cuestión muchas de las funciones parlamentarias. Conscientes de este escenario, nuestra comisión, desde su instalación, ha considerado que debe regirse por la transparencia de los actos, así como la firmeza moral para tomar decisiones con veracidad, caiga quien caiga, sin encubrir ningún acto que linde con la corrupción o atente contra la moral pública. Ello motivado a que contemos con el apoyo de un conjunto de juristas y científicos sociales para que desde su experiencia y con su rigor académico contribuyan a fortalecer las capacidades deliberativas y de decisión de los integrantes de la comisión, quienes tendremos que responder en el momento oportuno sobre los hechos que corresponden a las exigencias de la justicia y del país. En ese sentido, en esta oportunidad hemos invitado a dos profesionales para desarrollar el tema transparencia y actividad parlamentaria. Las exposiciones van a estar a cargo de la doctora Susana Silva, abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la presidencia del Consejo de Ministros y ex secretaria de Integridad Pública de la PCM también. Asimismo, también contamos con la presencia del doctor Gerardo Tábara Castillo, abogado, exfuncionario de la Defensoría Pública, de la Defensoría y ex secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Ha sido docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Gerardo, muy buenos días, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente congresista Iván Quispe Paza, y a todos los señores y señoras congresistas que integran la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Es un honor haber sido invitado para participar en esta sesión ordinaria y espero poder aportar algunas ideas para el tema que es de interés en esta sesión. Existe, si pasamos a las láminas, existe un déficit en materia de transparencia parlamentaria por un conjunto de factores. Ustedes pueden notar allí un pantallazo de un diario publicado recientemente, del día 9 de octubre, si no me equivoco, en el cual se da cuenta de que todavía 101 congresistas no han presentado los reportes de gastos durante la campaña electoral extraordinaria 2020. Es probable que a la fecha ese número haya variado. Sin embargo, una situación de esta naturaleza sin duda genera un impacto sobre la población, porque da cuenta de una falta de transparencia en relación a lo que se gastó por cada uno de los actuales 130 congresistas durante la campaña electoral 2020. A continuación, en la siguiente lámina, tenemos otra muestra de cómo es que hay casos también en que algunos congresistas, en este caso dice 9 legisladores, este es un pantallazo también del diario El Comercio, 9 legisladores no habrían entregado todavía sus declaraciones juradas de intereses dentro del plazo. El plazo venció, si no me equivoco, el 16 o el 12 de octubre, creo, hoy creo, pero yo he colocado al pie de la lámina el link para ingresar a la noticia, porque aunque aquí el titular es que 9 legisladores no entregaron sus declaraciones, lo que la noticia daba cuenta es que una semana antes de que se venciera el plazo, eran cerca de 100 los que no lo habían hecho.
se pusieron al día rápidamente, pero en los últimos días. Eso sin duda afecta también la imagen del Parlamento frente a la ciudadanía. La transparencia parlamentaria tiene que ver no solamente con el desarrollo de las actividades propias del Congreso, legislar, fiscalizar y representar, sino también con aquellas obligaciones que tiene cada uno y cada una de los congresistas. En este caso, por ejemplo, presentar las declaraciones juradas de intereses. Eso solamente para mostrar dos temas que refuerzan la idea que el congresista Quispe señaló al dar inicio a esta sesión. En el siguiente cuadro, en la siguiente lámina, yo he resumido una situación que viene ocurriendo desde hace algunos periodos en las comisiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Esta es una información oficial que fue recogida en su momento por la Asociación Civil Transparencia respecto a las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria en el periodo 2011 al 2016. Como ustedes pueden observar ahí, se presentó en esos 5 años un total de 14 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, de las cuales 7 fueron rechazadas, bien sea en la comisión o en el pleno del Congreso. Solo 3 fueron aprobadas y se procedió a levantar la inmunidad de los respectivos parlamentarios y 4 quedaron pendientes, es decir, terminó el periodo de 5 años el 2016 y no se resolvieron 4 de esas solicitudes. Esta situación, como digo, no es nueva, esto es un cuadro del 2011 al 2016. En la siguiente lámina es el mismo cuadro, la misma información, pero referida al periodo del Congreso disuelto, es decir, el Congreso del 2016 al 2019. En ese periodo de 3 años se presentaron 11 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria y fueron rechazadas 5 en la comisión y fueron aprobadas solamente 3 en el Pleno del Congreso de la República. Las recuerdo, y seguramente ustedes también claramente, la del congresista Benicio Ríos, el congresista Edwin Donaire, ambos hoy cumpliendo prisión, y la del congresista Mamani, para ser investigado. Congresista Mamani, como todos sabemos, hoy descansa en paz, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente falleció, no digo que lamentablemente descanse en paz. Y 3 solicitudes quedaron pendientes, sin resolverse. Es decir, tenemos desde el 2011 hasta el 2019 una situación en la cual la gran mayoría de solicitudes de levantamiento de inmunidad no terminan de ser resueltas. Se aprueban muy pocas y se aprueban con dilación. En el caso de los congresistas Benicio Ríos y Edwin Donaire, recordemos que cuando la comisión y el pleno del Congreso acordaron levantarles la inmunidad parlamentaria, ellos ya se encontraban prófugos de la justicia. Recordemos que tanto el congresista Benicio Ríos como el congresista Edwin Donaire fueron capturados luego de estar en el programa de recompensas de la Policía Nacional del Perú. Esas situaciones sin duda que afectan a 2 de 130 congresistas generan, sin embargo, una imagen que afecta al conjunto del Congreso de la República. He dejado de ver la pantalla, pero quería pasar ya al siguiente. He dejado de ver las láminas.
Sí, Eh, un pequeño problema de orden técnico, pero en un momento lo subimos nuevamente. Un rato, por favor. yo quería pasar ya al siguiente cuadro, y que ya ¿Ya? no es de diagnóstico, sino de recomendaciones. Ustedes tienen ahí una lámina que dice recomendaciones sobre transparencia parlamentaria. Y quisiera hacer una cordial invitación para que los señores miembros de esta muy importante comisión pudieran revisar este documento que se llama Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria. Esta es una declaración suscrita por parlamentos de cerca de 97 países el año 2012. Yo no voy a revisarla con detalle toda, pero ustedes tienen ahí a pie de la lámina la dirección electrónica por la cual se puede acceder al texto completo. Es un texto breve, pero que contiene alrededor de 40 recomendaciones para mejorar la transparencia parlamentaria. Estas recomendaciones en la siguiente lámina he resumido. Se organizan en cuatro ejes. Uno es el de la promoción de una cultura de la transparencia. Hay un tema que es fundamental, y es que desde que en el Perú desde el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, en que se aprobó la primera norma sobre transparencia y acceso a la información pública, se dejó en claro un principio que creo es importante se interiorice también al interior del Congreso de la República. Y es que el acceso a la información pública es un derecho ciudadano. Y como tal está previsto en la Constitución. Toda la información que posee el Estado es, en principio, o debe ser, de acceso al público. La información pertenece al público. Las excepciones son aquellas que están expresamente previstas en la ley. Seguridad nacional, intimidad y otras por el estilo. Pero la regla general es que la información pertenece al público, y esto, que es de dominio en general en el sector público, creo que es muy importante que se interiorice también al interior del Congreso de la República, porque el Congreso no es ni puede ser visto como una isla dentro del Estado. Ese es un resumen de las primeras recomendaciones que se encuentran en la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. Lo segundo es que se señala que hay que transparentar la información parlamentaria. Y cuando hablamos de transparentar la información parlamentaria, hablamos de dos aspectos. Uno es tener una actitud proactiva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Congreso hace y siempre puede seguir mejorando los esfuerzos para brindar información de manera proactiva, es decir, sin esperar a que la ciudadanía se la solicite. El portal del Congreso de la República es, en materia de transparencia, uno de los mejores en América Latina, hay que decirlo, el Congreso de la República del Perú. Sin embargo, siempre es posible mejorarlo. Y hablamos de transparentar el expediente parlamentario, es decir, no solamente colocar los proyectos de ley, sino también difundir a través de la web del Congreso las opiniones que se reciben, las actas de los debates en las comisiones del Congreso, en el Pleno del Congreso, y algo muy importante, difundir la votación, el voto de cada uno de los congresistas.
Debo decir que a lo largo de más de 10 años observando la labor del Congreso, ha habido momentos en que esto se ha realizado de manera óptima. Era muy fácil acceder a la votación de los proyectos, de los dictámenes, o predictámenes, perdón, en las comisiones ordinarias, así como de los dictámenes en el Pleno del Congreso. Pero ha habido también momentos en que esa información se hacía de difícil acceso y había que solicitarla. Creo que lo importante es que, asumiendo este carácter de proactividad, la información de todo el expediente parlamentario, que incluye, como digo, los informes, las opiniones, los proyectos, la asistencia, las agendas, la votación, se mantenga de acceso fácil y libre para toda la población. Como por ejemplo se hace en este momento con esta sesión, que se está, entiendo, transmitiendo a través de alguno de los canales que tiene el Congreso de la República. Y se está grabando también para que luego cualquier persona pueda solicitar una copia de esta sesión. Esa es una buena práctica parlamentaria que hay que difundirla y valorarla. El tercer punto en las recomendaciones es facilitar el acceso a la información parlamentaria. No toda la población peruana tiene igual acceso al Internet. Lamentablemente, aquello que se llama la brecha digital es grande en el Perú. Y ustedes, señores y señoras congresistas que proceden de diversos lugares del país, lo saben bastante bien. Una cosa es acceder al Internet desde Lima y otra cosa es hacerlo probablemente desde algunas provincias altoandinas o desde la Amazonía. Entonces, la recomendación es que el Congreso busque los distintos medios posibles, no solamente el Internet, la televisión, la radio es fundamental. El derecho de acceso a la información se hace realidad cuando esta información es accesible para todos, incluso en las lenguas originarias del país. Miren, no es una anécdota, pero algo que a mí me impresionó mucho. Yo tuve oportunidad de visitar el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo se cuenta con alrededor de 25 traductores que en simultáneo van traduciendo las intervenciones de los eurodiputados a todas las lenguas, todos los idiomas que hay en la Unión Europea. Inglés, francés, etcétera, todos. Hay una muy buena práctica en el Congreso peruano y es contar con traducción o interpretación en lenguaje de señas. Creo que todavía hay un déficit en lo que es, por ejemplo, traducir en simultáneo los debates, por ejemplo, al quechua, al aymara o a algunas de las lenguas originarias que se hablan en nuestra Amazonía. Son 57. No pretendo decir que lo hagamos de golpe a las 57, pero se puede ir avanzando. Y creo que sería un paso importante, por ejemplo, introducir una traducción al quechua y al aymara en las sesiones del Congreso de la República. Y facilitar el acceso a la información parlamentaria significa también hacerlo fácil. Es decir, hablar en lenguaje sencillo, lo más sencillo posible. Quisiera contarles aquí sí una anécdota. Hace poco, durante el debate de la reforma política, ustedes debatían el impedimento para postular
a aquellas personas que han sido sentenciadas en primera instancia por delito doloso. Yo hago mucho uso del Twitter y entonces daba cuenta de ese debate y una persona me preguntó a través del Twitter, señor Tábara, ¿qué significa delito doloso? Y entonces, claro, yo dije, no todas las personas tienen por qué saber qué cosa es un delito doloso. Era más fácil decir un delito intencional. A partir de ello, junto con un grupo de colegas, creamos unos microprogramas que ustedes pueden acceder a través de la cuenta de YouTube, por ejemplo, que se llama precisamente Hacerlo Fácil. Y lo que hemos venido haciendo ha sido, en pequeños videos de 2 minutos, explicar en lenguaje sencillo aquello que cuando uno lo pone en lenguaje técnico parece muy complicado e incomprensible para la población. Aquí llamamos inmunidad parlamentaria, por ejemplo. Hay que poder explicarlo en lenguaje sencillo. ¿O qué cosa es la interpelación a los ministros? Lo explicamos en lenguaje sencillo. Si esto lo hacemos un grupo de profesionales sin mayor recursos que los nuestros y sin el auspicio de nadie, tiene un alcance. Si esto lo hiciera, por ejemplo, el Congreso de la República, con los canales de comunicación que tiene al alcance, seguramente tendría mucha mayor difusión, muchísima mayor. Y, por ejemplo, las intervenciones de ustedes, señores y señoras congresistas, podría ser de mayor alcance en sus propias regiones si es que el Congreso tuviera un programa como lo que es el Hacerlo Fácil, que es decir, explicar en lenguaje sencillo aquellas discusiones que a veces parecen muy sofisticadas o alambicadas, como se dice. Y finalmente, el cuarto grupo de recomendaciones de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria están referidas a permitir el uso de la información que produce el Congreso. Una cosa es poner un archivo en PDF, sobre el cual no se puede escribir más, y otra cosa es ponerlo en aquellos formatos abiertos, que pueden ser reutilizables. Y eso es, sería un avance muy significativo. Creo que el Congreso, con esto paso a mis 2 últimas láminas, creo que con esto el Congreso da pasos importantes. La pandemia nos colocó ante una exigencia. Si no tuviéramos esta pandemia, seguramente en este momento estaríamos todos en el edificio de la Plaza Bolívar. Sin embargo, ya hace varios meses el Congreso sesiona de manera virtual y la mayoría de congresos en el mundo está sesionando de manera virtual. Creo que hay que valorar cómo es que la pandemia, que todos lamentamos y sufrimos, nos ha dado una oportunidad para hacer uso de los recursos de las tecnologías de la información para sesionar. Podemos también utilizar las tecnologías de la información para transparentar la labor parlamentaria en su conjunto. Les invito a revisar entonces la Declaración de Transparencia Parlamentaria y encontrar ahí otras recomendaciones más precisas. Le pido al secretario técnico avanzar, por favor, con la siguiente lámina. La siguiente lámina le he llamado un caso que puede ser emblemático. Y es el caso del congresista Humberto Acuña. Podría haber sido cualquier otro de los 130 congresistas. El congresista Humberto Acuña, como sabemos por la información de la prensa, ha sido sentenciado ya en segunda instancia a prisión suspendida y a inhabilitación para ejercer el cargo. Hace ya más de un mes que se produjo esta sentencia
en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Normalmente, el congresista Acuña tendría que haber dejado ya su curul porque está sentenciado a prisión suspendida, pero además está sentenciado a inhabilitación para el ejercicio del cargo. Y sin embargo, sigue siendo presidente de la Comisión de Presupuesto. Personalmente, y quiero ser muy honesto con ustedes, porque de eso se trata, me parece que esto no es comprensible, no es aceptable, y mucho menos para la población. La población en general no termina de entender cómo es que el señor Acuña, Humberto Acuña, sigue presidiendo la Comisión de Presupuesto a pesar de que cuenta con una sentencia ya en segunda instancia. Entiendo que hay un tema, pasemos a la siguiente, por favor. Entiendo que hay un tema de orden formal. La siguiente lámina, ustedes pueden ver, aunque no se nota con mucha claridad, les pido disculpas, el oficio por el cual el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona, le comunica al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, la sentencia recaída sobre el congresista Humberto Acuña. Hay una discusión si es que era el jurado el que tenía que comunicárselo al presidente del Congreso o si es la Corte Suprema. Yo no quiero estar en esa discusión, pero sí quiero dejarles planteada una pregunta. ¿A quién le corresponde resolver esta disyuntiva? Si es que le toca al jurado o a la Corte Suprema, porque estamos ante una situación irregular, sin duda. Y es ahí donde yo quisiera llamar y exhortar a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria a tener una actitud proactiva para resolver este tipo de situaciones. Con todo respeto, podría decir que el presidente de la comisión podría consultar con el presidente del Congreso cómo es que se va a resolver esta situación. ¿Por qué? Porque mientras esta situación se prolongue, seguirá prolongándose la desconfianza de la ciudadanía hacia el Congreso y la sensación de una protección hacia un congresista que tiene una sentencia. Si hay un tema formal que resolver, hay que explicarlo y hay que resolverlo, pero se puede tener una actitud proactiva. Termino entonces con la última lámina, por favor, si el señor Pari me ayuda. La última lámina es el tema que está en discusión también, que es el de la reforma de la inmunidad parlamentaria. Sobre esto hay un debate en el Congreso, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, que en el proceso de reforma política sobre el cual el Congreso ha avanzado de manera bastante importante y significativa, la prioridad ahora debería ser la reforma de la inmunidad parlamentaria. Y esto está en manos de la Comisión de Constitución. La pregunta que yo les quisiera dejar planteada para terminar es, ¿y qué podría hacer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para colaborar con el debate sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria? ¿Esperar simplemente lo que resuelva la Comisión de Constitución o se puede también participar del debate, impulsar el debate, colaborar? Creo que sería una muestra muy importante para la población, una colaboración entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para llegar
a un buen puerto en este muy importante debate sobre cómo y hacia dónde formar la inmunidad parlamentaria. Bueno, eso es lo que yo quería dejarles planteados. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. Antes de pasar a la rueda de preguntas, vamos a invitar a nuestra segunda invitada, a la doctora Susana Silva, de tal manera que los colegas congresistas puedan formular sus preguntas culminado ambas exposiciones. Buenos días con todos, un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana de reflexión sobre lo que es la transparencia y lo que debe significar la transparencia dentro de la actividad parlamentaria. Un saludo especial para usted, congresista Quispe, también un saludo para Gerardo, un gusto tenerlo también, ser expositores, digamos, en esta jornada. Un saludo especial, Gerardo. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la transparencia y la actividad parlamentaria. En mucho, lo que ha señalado Gerardo es efectivamente, son los puntos centrales sobre los cuales nosotros debemos trabajar como país para tener una mayor transparencia, pero sobre todo, más que transparencia, la transparencia es un medio, no es una finalidad. Y el medio y el objetivo de ese medio es básicamente la confianza de la ciudadanía respecto de las autoridades parlamentarias. Es la legitimidad y es la mejor percepción que pueda tener la ciudadanía respecto de la labor que realiza el Congreso. Y de hecho, claro, si nosotros vemos no solamente esta información sobre la percepción que tiene la ciudadanía respecto del Congreso de la República, esta es una percepción que viene dándose año a año desde hace ya unos, por lo menos, 20 años, en donde siempre el Congreso de la República, junto con el Poder Judicial y los partidos políticos, tienen el mayor nivel de desaprobación, el mayor nivel de insatisfacción por parte de la ciudadanía. Podríamos nosotros discutir mucho respecto de si realmente estamos hablando de una de las instituciones más corruptas, como efectivamente se lee en la diapositiva. Yo creo que más allá de cuestionar o incidir en si es que tienen gasto o no, o hay ejecución de recursos, creo que lo que está finalmente señalando la población, la ciudadanía, respecto del Congreso, respecto de sus congresistas, es una insatisfacción muy grande, de hecho la mayor que se ve en esta diapositiva, por la forma en cómo han venido gestionando los intereses y cómo han venido desarrollando la actividad parlamentaria. Ahora, claro, la pregunta que inmediatamente nos podemos hacer nosotros es cómo generar confianza en las instituciones públicas y específicamente en el Congreso. Y más allá de las fórmulas que se han venido planteando y que Gerardo ha detallado, aunque todavía de manera general porque el tiempo no da para ello, todo lo que, perdón, todo lo que tiene que ver con la reforma parlamentaria y la reforma política que es necesaria, pero hay algunas otras acciones que sí pueden ir generando una mayor confianza de parte de la ciudadanía respecto de sus autoridades, particularmente del Congreso. Y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que nos dijo la encuesta, la última encuesta que realizó Proética y que fue presentada en diciembre del año pasado, ante la pregunta de cómo generar confianza en las instituciones públicas, algo que fue muy revelador es lo que está puesto aquí, también como respuesta, en donde dice, la clave está en la rendición de cuentas y en los procesos transparentes. Y el primer punto fue
que la ciudadanía veía como una forma efectiva de generar confianza el que las autoridades, hablemos en este caso del Congreso, rindan cuenta de sus acciones a la ciudadanía, es decir, informen de manera proactiva de la actividad parlamentaria que ellos realizan, que en el Congreso se realiza. Que entreguen la información que se solicita, que haya una efectiva o los procesos vinculados a acceso a la información sean lo más efectivos, lo más eficientes y se cumplan al 100%, pero también junto con ello que los procesos sean claros y transparentes. Además de un conjunto de otras medidas que se sugieren de parte de la misma ciudadanía cuando se les pregunta qué cosa esperarían de parte de sus autoridades para mejorar su confianza respecto de ellas. Pero yo creo que estas tres primeras, que tienen que ver precisamente con la transparencia activa y pasiva, son las claves de lo que nosotros debemos mirar como país respecto de lo que debemos trabajar. Ciertamente nosotros cuando hablamos de transparencia tenemos un marco normativo ya bastante desarrollado y diseñado también desde el punto de vista institucional. No voy a entrar a detallar, salvo señalar dos cosas. Una primera, que los principios alrededor de la transparencia no son, y por lo tanto las obligaciones, no son un capricho o una creación heroica de un grupo de personas que pueden venir de las ONGs, como algunas personas dentro del sector público a veces refieren, sino que esto está establecido en nuestra Carta Magna. Es un principio y un derecho que todos los funcionarios públicos garanticemos la transparencia al máximo de acuerdo a lo que luego el marco normativo de rango legal y reglamentario ha desarrollado. Y esto, más allá de los cambios que se han dado en el tiempo, hoy día tenemos un texto único ordenado que establece con mucha claridad cuáles son las obligaciones mínimas que se tienen respecto de la transparencia, pero también tenemos hoy día, aún en una fase incipiente, pero la tenemos, creo que es un paso importante, una institucionalidad alrededor de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Todo este marco normativo es de aplicación a todo el Estado, incluido también el Congreso, por supuesto. Lo de transparencia activa, transparencia pasiva, creo que todos lo tenemos claro. Algo también ha referido, ya lo ha referido Gerardo, pero creo que tiene que quedar muy claro de que si bien es cierto, la transparencia pasiva es básicamente lo referido a lo que es la entrega de información cuando nos es requerido por un ciudadano. Lo importante es que la entidad o las entidades, el Estado, no puede esperar pasivo frente a actuar y a ser transparente solamente frente a la solicitud de la ciudadanía respecto de la información que tiene. Es indispensable, precisamente en aras de garantizar o generar una mayor legitimidad, confianza ciudadana en la labor parlamentaria, en que miremos de manera prioritaria y hagamos énfasis en lo que es la transparencia activa. Es decir, ¿cuál es el tipo de información útil que requiere la ciudadanía? Que requieren, sí, los medios de comunicación para efectos de fiscalizar el trabajo, porque esa es la función que tienen los medios de comunicación. Bueno, una de las funciones, obviamente, es comunicar, pero también realizan una importante labor fiscalizadora que yo diría que ha sido
mucho más efectiva que los mecanismos de control. Entonces, sí es importante que garanticemos y pongamos la información, no solamente de la información que sea más útil para la ciudadanía, sino, como también ha enfatizado Gerardo, de acuerdo a los principios internacionales sobre transparencia parlamentaria, es que esta transparencia o esta información tiene que tener determinadas características que están asociadas básicamente a la simpleza, a la accesibilidad muy sencilla de la información. Y lamentablemente lo que uno ve cuando ingresa, por ejemplo, al portal, no se siente esa información de una manera tan sencilla, tan accesible, tan fácil de encontrar. Y eso sí es un punto sobre el cual se tiene que trabajar mucho más. Y junto con ello, algo que también ha mencionado Gerardo, tiene que ver con la forma en que la información es presentada, pues esta tiene que estar básicamente en formatos reutilizables y no en formatos PDF que no permiten, o sea, permiten descargar, permiten acceder, pero no permiten reutilizar y reproducir eventualmente o generar mayor información alrededor de lo que el mismo Congreso establece. Los componentes de la transparencia activa en la actividad parlamentaria tienen que ver con varios aspectos. Una es la información general que está referida al acceso al Parlamento, historia, composición, estructura, comisiones, organizaciones políticas, que en efecto se tiene dentro de la información que nos provee, por lo menos aquí en Perú, el portal de transparencia estándar del Congreso. Con relación a la información de administración, también se puede encontrar la información referida a las normas, de estructura, funciones, reglas, flujos, que son básicamente lo que regula la función parlamentaria de manera general. Y eso también se encuentra. Respecto de la gestión legislativa vinculada a la tramitación de las leyes, presupuestos, control, consultas, informes, también se encuentra que está vinculada a las funciones principales que tiene el Congreso, también se encuentra esa información. Sin embargo, un componente también esencial de la transparencia activa en la actividad parlamentaria es aquella referida ya al desarrollo mismo del trabajo o de la actividad parlamentaria de cada uno de los congresistas. Y es ahí en donde no se encuentra la información más relevante, más importante que debería estar. Como por ejemplo, biografía, datos de contacto, que pueden ser en general, ¿no? Biografía, datos de contacto, registro de ingresos de las visitas, con quiénes se reúnen los congresistas, cuáles son los intereses que cada uno representa, además de lo que también señaló Gerardo, que tiene que ver con la votación de cada uno de los congresistas y de los grupos parlamentarios en general. Al respecto, con relación a lo que he señalado, hay algunos puntos claves de la transparencia en la actividad parlamentaria que formulamos también en clave de recomendación y que vamos a desarrollar un poquitito si el tiempo nos lo permite. Uno primero es que debería manifestarse claramente, transparentarse de manera muy clara y sencilla cuáles son los intereses de cada congresista y de cada grupo parlamentario en el Congreso. Y lamentablemente no encontramos esa información. Lo que hizo
en algún momento determinados grupos parlamentarios, fueron 2, 3 en realidad, congresistas de tres grupos parlamentarios que cumplieron lo que estaba establecido en el decreto de urgencia 20, del 2019, que planteó y estableció la obligatoriedad de presentación de la declaración jurada de intereses de los congresistas. Solamente 25 presentaron sus declaraciones juradas y los demás no lo hicieron, y lejos de hacerlo, lo que se hizo fue establecer aprobar una iniciativa legislativa que lo que hace es trasladar esta obligación de presentar las declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, conforme también lo ha señalado el propio Ejecutivo, esto lo que hace es reducir o bajar el nivel o el estándar de transparencia que ya se ha logrado respecto del conocimiento de los intereses que representa cada uno de los parlamentarios. Y esto por una razón bien sencilla. En el sistema que está en el portal de transparencia estándar y que forma parte de la plataforma de interoperabilidad del Estado, se puede ver de manera general y abierta la relación de funcionarios obligados que han cumplido y no han cumplido. Y uno de manera muy sencilla también accede inmediatamente a la información de cada una de las declaraciones juradas de intereses. En el nuevo esquema que se plantea, no se puede ver la totalidad de personas que han cumplido o no han cumplido, sino que hay que buscar uno por uno, ingresando nombre y apellido completo con una clave o un código CAPTCHA para ver si es que han presentado o no, lo cual no abona a la información transparente y al estándar de transparencia que se había generado. ¿Cuál es el punto, en realidad, de reducir y de bajar los niveles de acceso a la información de la ciudadanía respecto, además, de una herramienta que ha sido sumamente potente y útil, además, para investigaciones periodísticas y ciudadanas? Realmente no se entiende cuál es el interés, y justamente situaciones como esta lo que hacen es más bien generar un halo de duda y de suspicacia respecto de lo que se pretende, más bien con un objetivo de ir hacia más transparencia, pues lo que se hace es ir exactamente en la dirección contraria a lo que se establece. Lo segundo tiene que ver con las gestiones de interés y la publicación también de las agendas oficiales. Las gestiones de interés tienen que ver con, que es básicamente los lobbies. A ver, todas las personas tenemos intereses, todas representamos intereses y generamos en nuestra vida cotidiana gestiones de interés. Y las gestiones de interés no son malas, son al contrario, son positivas en tanto y en cuanto exista transparencia. El ámbito que por excelencia es el centro de las gestiones de interés es precisamente el Parlamento. ¿Por qué? Porque es ahí en donde se definen políticas públicas, se definen normas que van a regirnos en distintas materias, en tema de salud, en tema de trabajo, en tema de economía, en fin, X ámbitos. Y obviamente cada uno de los parlamentarios es sujeto es buscado por distintas personas o grupos de poder para conversar. ¿Pueden conversar? Por supuesto que pueden conversar. ¿Pueden recibir propuestas? Por supuesto que las pueden recibir. Pero esto tiene que estar bajo el halo de la transparencia.
Y es ahí en donde existen algunos aspectos todavía que están muy rezagados en nuestro país con relación a los avances que hay en otros países. Lo primero es que, en principio, si bien el Congreso peruano tiene un registro de visitas en línea, sin embargo, y así está en la plataforma de transparencia estándar, el portal de transparencia estándar, perdón, sin embargo, esa información o está desactualizada o tiene un sesgo porque no se genera o no contempla información respecto de las visitas que reciben los congresistas. Y lo digo porque sé y he buscado en esta plataforma diferentes visitas que se han realizado en el Congreso para conversar con algunos congresistas aún en el periodo de pandemia y sencillamente no están registradas esas visitas. Sí están, pero para el ámbito administrativo. El jefe de abastecimiento, el jefe de administración, esa información sí está. Pero lo importante y lo central de lo que es la gestión de intereses precisamente está asociado a la actividad parlamentaria y es ahí en donde no se encuentra esta información. Hace un tiempo yo sabía que y supe de determinado grupo parlamentario que implementó un registro de visitas para su propio despacho, para sus propios despachos y para su propia bancada. No he podido encontrar si es que efectivamente esto alguna bancada o algún partido en especial lo ha mantenido, pero en general esto no debería ser algo voluntario o una buena práctica de una u otra bancada, sino que esto debe ser algo absolutamente transversal para todos los parlamentarios de nuestro país. Y lo otro tiene que ver con las agendas oficiales, en donde se registra la información sobre las actividades que a futuro, en un horizonte de 1 o 2 semanas, se van a realizar, se van a programar y se tiene que publicar. Y esto tampoco lo he encontrado, de repente no ha sido fácil encontrarlo en la plataforma, pero no lo encontré respecto de cada uno de los parlamentarios. Y bueno, la actividad parlamentaria, que es el tercer punto, de cada congresista y de cada grupo parlamentario. El día de ayer ha salido en un programa de televisión una denuncia, una más de este tipo de denuncias, en donde lamentablemente se da cuenta de contratación de asesores que son obligados a pagar una cantidad de dinero al congresista que lo contrata. Esto desafortunadamente no es una práctica aislada en la administración pública, pero que sin embargo con mayor información respecto de, por ejemplo, cuál es el por congresista, cuál es el número y cuál es de asesores y cuál es la remuneración de esos asesores, puede reducir en algo, información transparente sobre ello, puede reducir en algo las posibilidades de que estas situaciones ocurran. Además, obviamente, de que haya una mejor fiscalización eventualmente de parte del área administrativa, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con la votación, que ya lo señaló Gerardo, pero también los viajes de representación, las bonificaciones, los beneficios que cada uno de los congresistas reciben y que sin embargo hay información general, pero es muy difícil llegar a establecer qué es lo que por congresista se da. Lo otro que nos parece sumamente importante es que se transparente también las investigaciones sobre ética y denuncias que puedan haber. Hace un tiempo había una información de la Comisión de Ética del Parlamento respecto de cuáles eran las investigaciones,
cómo iban los avances, cuáles eran los informes, y en esta ocasión, ojalá que haya sido una torpeza mía no encontrarla, pero la verdad es que he estado buscando y solamente encontraba información desde por lo menos 2017, 2018, o hasta, mejor dicho. Y en los últimos tiempos no se encuentra esta información. Nuevamente, espero que haya sido torpeza mía de no encontrarla, pero he estado insistiendo y viendo y no hay. Y esto es fundamental también, saber quiénes, cómo es que se dan las votaciones, cuáles son los documentos que finalmente dan lugar a que se pueda o investigar o finalmente sancionar a un parlamentario. Ya voy terminando. Y finalmente un punto que también lo ha mencionado Gerardo, que tiene que ver con los formatos abiertos y reutilizables. Esto en general sobre lo que, bueno, esto es un poco lo que ya he señalado, pero yo solamente quisiera señalar que, sí, bueno, hay información muy desactualizada, tampoco en materia de contrataciones. Y yo quisiera señalar de manera muy puntual que hay otras muy cerca a nosotros como país, otros países en donde se han desarrollado muy buenas prácticas de transparencia en la actividad parlamentaria, que son Brasil y Paraguay, por citar un ejemplo. Brasil, por ejemplo, es el caso de la Cámara de Diputados y del Senado también, en donde existe una página dedicada especialmente, únicamente al tema de transparencia. Y uno puede ver ahí cuáles son las asignaciones, los viajes, los montos, los gastos de asesoría de cada parlamentario por año y por mes. Es bien interesante, que es este de acá, y donde uno puede ingresar a detallar la información de cada parlamentario, pero además también se pueden hacer consultas muy amigables, muy sencillas, sobre la labor de los parlamentarios, sobre las contrataciones y que se puedan realizar, e inclusive también las compras que se puedan realizar. Otra experiencia interesante también, que claro, es interesante desde el punto de vista de que innova en presentar la información parlamentaria, que es el caso de Paraguay, y lo hace alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, la ODS, los objetivos del milenio, y toda la información que está asociada al Parlamento está pensada alrededor de lo que debe ser el objetivo del milenio hacia el 2030. Entonces, por lo tanto, cada información está organizada de esa manera. Y bueno, acá hay unos prints de la información, pero que me ha parecido sumamente interesante ver y conocer cómo es que se han desarrollado precisamente ello. Y finalmente, nuevamente, retomo lo que dije al inicio. A ver, la transparencia, sí, obviamente, es el principal componente de la democracia, pero la transparencia en sí misma no debe ser visto como un objetivo, sino debe ser visto como un medio, como una forma de llegar precisamente a fortalecer las instituciones democráticas en nuestro país, en consolidar la democracia. Obviamente es el objetivo mayor, el objetivo último, pero creo que nosotros debemos ver de cara a generar una mayor confianza, a buscar de manera de reconciliar al Parlamento con la ciudadanía, que la transparencia es la mejor forma en que esto se puede hacer. Hay muchas acciones que están pendientes todavía de parte de nuestro Congreso. Una de ellas tiene que ver con todo el marco propuesto de lo que es la reforma política, la reforma electoral, que es un gran pendiente todavía en nuestro país. Hay algunos avances, pero todavía insuficientes, pero
creo que si nosotros, aún trabajando esta reforma política y electoral, no avanzamos hacia generar y consolidar la transparencia de lo que se hace al interior del Parlamento, pero sobre todo de la labor parlamentaria, la labor de cada uno de los parlamentarios, aún vamos a tener una pata no completa, digamos, faltante de la mesa sobre la cual nosotros tenemos que erigir al Congreso que nosotros aspiramos y creo que definitivamente nos merecemos. Sé que hay muchos congresistas y he conversado con varios que han tenido y están en esa línea. Creo sin ninguna duda que hablar de este tema en este espacio e invitar a personas que forman parte de otros espacios, sean de ONGs o sean de otros poderes, creo que es importante para justamente hablar y poner las cosas sobre la mesa para construir nuevamente, como dije, el Congreso que todos aspiramos y sin ninguna duda estoy convencida que nos merecemos como peruanos. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Benítez Aburto. Sí, señor presidente, muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos los colegas de la comisión. Una pregunta para el doctor Gerardo Tábara. La legitimidad de las instituciones como el Congreso de la República se van consolidando en ese diálogo de la democracia deliberativa. Y así se va afirmando el acercamiento del Estado a la ciudadanía. Por ello es que los congresistas tenemos la función de representación para visitar permanentemente y así también consolidar esa legitimidad. La pregunta sería, ¿cómo hacer, doctor, para que las personas participen también activamente en todo el trabajo parlamentario del Congreso y así recoger todas las inquietudes y demandas en tiempo real? Y para la señora Susana Silva, ¿cómo hacer para que esa transparencia en el desarrollo legislativo pueda participar la ciudadanía sin que existan barreras burocráticas de acceso directo a la información necesaria en tiempo real por toda la población sin discriminación, sabiendo las dificultades de nuestra geografía y la multiculturalidad y también multilingüe que es nuestra sociedad? ¿Por dónde se podría empezar para mejorar esa transparencia y esa comunicación de ida y vuelta? Serían mis dos preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Yo deseo formular dos preguntas también. Una primera interrogante a nuestros invitados ¿es posible implementar mecanismos de control de calidad de los diversos pronunciamientos parlamentarios, ya sean proyectos de ley o dictámenes, mejorando de esa manera la predictibilidad de los contenidos técnicos? Esa es una primera interrogante que quería formularle a nuestros invitados. Una segunda pregunta es, ¿qué componentes que se encuentran desarrollados en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción podrían incorporarse al escenario parlamentario? ¿Existen experiencias de parlamentos de otros países en que se hayan desarrollado con efectividad mecanismos de integridad similares? Entonces, son esas tres preguntas en realidad que yo también quería formular a nuestros invitados. No habiendo más intervenciones o solicitudes de uso de la palabra, vamos a ceder la palabra a nuestros invitados para que puedan resolver las consultas. Vamos a iniciar por el doctor Gerardo Tábara. Bien, muchas gracias, congresista Quispe. Y mi saludo especial también a la doctora Susana Silva, destacada profesional y amiga personal también. Mire, dos cosas yo quisiera comentar. En efecto, como se ha señalado, la legitimidad de las instituciones se va construyendo poco a poco. Pero hay que reconocer que el Congreso de la República no es una institución nueva. Y por lo tanto, reconozcamos que ha tenido y tiene todavía un conjunto de fallas
defectos, errores que le hacen perder legitimidad. Entonces, en el caso del Congreso de la República, yo diría que de lo que se trata es de recuperar legitimidad y confianza ciudadana. Hay un tema que es fundamental para que la población participe, que es lo que estamos acá conversando. La población no va a participar si no tiene información sobre los diversos aspectos que se desarrollan en el mundo y sobre digamos, los aspectos también de cada uno y cada una de los miembros de este Parlamento, de todos los parlamentos. Por eso la importancia de lo que hemos señalado, la declaración jurada de intereses, los gastos en la campaña electoral, etc. La rendición de cuentas es fundamental para lograr legitimidad, para que la población se informe. Creo también que es muy importante hacer un mejor uso de la semana de representación. Nosotros podemos detectar cómo es que en muchos casos la semana de representación, no en todos, pero en muchos casos se utiliza para quedarse en algunas de las provincias, de los departamentos de los cuales proceden los señores y señoras parlamentarias. Pero creo que es importante visitar el conjunto de la región a la cual representamos. Creo también que hay algo que debemos descartar. No podemos medir el desempeño de los congresistas según la cantidad de proyectos de ley que presentan. Lamentablemente, todavía hay quienes creen que a mayor número de proyectos de ley presentados, mejor es el trabajo parlamentario. Y no es así. Creo que de lo que se trata es de mirar, por un lado, si esos proyectos de ley han sido elaborados para responder a un determinado problema adecuadamente diagnosticado. ¿Cuál es el problema que intentamos resolver cada vez que presentamos un proyecto? Ese es un tema fundamental a preguntar. En segundo lugar, ¿qué opinan la población, las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil? Pueden ser ONGs, pero pueden ser también juntas de vecinos, comunidades campesinas, asociaciones de pobladores, gremios sindicales, gremios de productores, gremios de empresarios, universidades, colegios profesionales. ¿Qué opinan sobre ese proyecto de ley que estamos elaborando? El Congreso tiene la práctica que cada vez que un proyecto de ley ingresa a una comisión, lo remiten con un oficio circular a un conjunto de instituciones para pedir opinión, públicas y privadas. Creo que ese paso debería darse antes. Es decir, que ese paso debería darse desde el despacho parlamentario o desde la bancada parlamentaria. De manera que cuando el proyecto de ley llegue a la comisión, ya contenga opiniones de la población en sus diversas instituciones y organizaciones. Porque la pregunta era, ¿cómo hacer para que las personas participen de la labor parlamentaria? Esa es una manera de hacerlo, perdón, de lograr su participación. Y lo último es sobre el control de calidad, la pregunta del presidente, que me parece fundamental. El análisis costo-beneficio es un requisito formal en la estructura de los proyectos de ley, de las iniciativas legislativas, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Congreso.
Pero sabemos, porque lo hemos visto, que la gran mayoría de proyectos de ley, el análisis costo-beneficio se reduce a una frase que dice: este proyecto no roba gastos al Estado. Eso no es un análisis de costo-beneficio. Se necesita mirar con mayor profundidad que el costo-beneficio no es solamente un tema de carácter económico. ¿Cuál es el costo ambiental del proyecto? ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre las políticas de Estado? ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre la conflictividad social? ¿Y cuáles son los beneficios que puede dar también para los distintos sectores sociales, para los objetivos de desarrollo del país? El Congreso tenía, creo que tiene todavía, un centro de estudios parlamentarios. Y en algún momento, si no me equivoco, en el Congreso anterior se presentó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis de costo y beneficio, que pudiera servir como una oficina a la cual los despachos parlamentarios pudieran acudir para buscar un soporte técnico a sus iniciativas legislativas. Ojalá pudiera retomarse esa iniciativa y ponerse al debate, porque sí creo que le haría muy bien al Parlamento que sus proyectos de ley tengan un sustento de mayor calidad por el lado de la sustentabilidad técnica y también por el lado de las opiniones previas, no posteriores, sino las opiniones previas de diversos sectores involucrados, no solamente de aquellos que estarían a favor, no de todos los que tengan algo que decir sobre eso. Esa sería mi reacción a las preguntas y comentarios que ustedes han tenido hoy en día. Gracias. Vamos a cederle el uso de la palabra ahora a la doctora Susana Silva para que pueda también darnos su comentario y también la respuesta a la. Adelante, doctora. Gracias, congresista. Bueno, respecto de lo que ha señalado, las preguntas que se han formulado en gran parte han sido desarrolladas por Gerardo, por lo cual no voy a incidir en ellas, pero sí se formula precisamente usted algo muy puntual referido a cuáles son los contenidos que están en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y qué cosa desde esa perspectiva, desde esos lineamientos y esas acciones tiene que realizar el Congreso. A ver, ustedes saben que existe una comisión de alto nivel anticorrupción y es en el seno de esta comisión de alto nivel anticorrupción que se plantearon, que se elaboró el Plan Nacional de Integridad. Y es obligación de todos los actores que participan, que son los titulares de cada una de las entidades, que asistan a esta instancia de coordinación. Sin embargo, en los últimos tiempos no se ha tenido la participación, por ejemplo, del Congreso. Han participado el propio titular del Poder Judicial, el del Ministerio Público, de la Contraloría, del Ejecutivo, de la sociedad civil, del sector empresarial como CONFIEP, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, las iglesias, en un espacio en donde se han sentado para precisamente ver qué acciones desde cada una de las entidades que están sentadas ahí, que tienen un asiento ahí, deben ser fortalecidas. Y sí ha generado desde hace ya un tiempo mucha preocupación que precisamente el Congreso, que es el que tiene menor, digamos, aprobación de parte de la ciudadanía, que es el que tiene de repente el menor nivel de desarrollo de lo que es la transparencia, precisamente no asista a este espacio de discusión. Salvo en un periodo que sí asistió
la doctora Vilca Toma. Ella ha asistido como en su condición de vicepresidenta, pero antes y después de eso, muy poca, casi nula participación. Y ese es un punto indispensable que debería hacerse. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese espacio, en donde cuando en donde se discute qué acciones se deben fortalecer desde cada uno de los sectores. Lo otro es implementar lo que está establecido en el plan de integridad, que tiene que ver con lo que ya hemos señalado tanto Gerardo como yo, respecto de que la información, si bien se tiene que entregar la información que se le solicita al Congreso, pero tan o más importante es que el propio Congreso busque generar de manera activa el mayor número de información que le sea útil a la ciudadanía. Y esta información tiene que estar en formatos reutilizables, que es lo que señala el Plan Nacional de Integridad, en formatos sencillos, amigables y reutilizables. Junto con ello, lo que es agendas oficiales, que también lo señalé, lo que es el registro de visitas en línea, pero particularmente en lo que se refiere a las visitas que reciben los señores congresistas, es lo que debería cumplirse de acuerdo a lo que está en el plan de integridad. Y, por supuesto, lo referido a la declaración jurada de intereses. Además de transparentar la información vinculada a las acciones que realiza el Congreso. Entonces, al que realiza cada parlamentario. Un poco lo que yo había señalado en la presentación que hice está asociado a lo que recomienda y lo que se establece como un compromiso, además de todas las instituciones que aprobaron el plan, es lo que se debería cumplir y es hacia donde se debe apuntar. Creemos que el camino está claramente trazado, se sabe qué es lo que hay que hacer y simplemente eso hay que hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Bien, agradecemos de verdad la participación de los doctores, en este caso el doctor Gerardo Tábara Castillo y la doctora Susana Silva Hasselman.